entretenerlos. Vamos a tener preguntas y respuestas en breve. Si quisieran acercarse, porque estamos aquí en esta sala inmensa, por favor vengan hacia el frente. Tenemos un micrófono que vamos a poder ir circulando. Mi nombre es Dan York, trabajo con la Sociedad de Internet. Y del tema del que queremos hablar hoy es qué es DNSSEC, cuál es el objetivo que tiene, y lo vamos a hacer a través de un par de cuestiones. Vamos a tener un par de skits, vamos a tratar de divertirnos un poquito. Primero, ¿cuántos de ustedes aquí han implementado DNSSEC de alguna manera? Veo algunos, muy bien. ¿Cuántos de ustedes no tienen ni idea lo que es DNSSEC? Muy bien, veo aquí una superposición con los que lo implementaron. Vamos a contarles la historia de los orígenes del DNSSEC en el año 500 a.C. Esta es Agüina. Ella vive de un lado del Gran Cañón, en una cabaña, y este es el que vive del otro lado. Les queda muy lejos ir y volver, y por eso no pueden visitarse. En una de las visitas vieron que había humo que iba saliendo de esa caverna y se dieron cuenta que podían usar señales de humo, que las podían enviar para contarse más historias, hablar y obtener una mejor conversación. Pero un día, en otra caverna cercana, que llamamos, ahí está el señor Kaminsky, empezó a mandar sus propias señales de humo. De repente, Agüina, del otro lado, no podía saber cuál es la correcta. No sabe cuál es la señal que yo debería estar prestando atención. Entonces empezó a tratar de identificar qué se puede hacer aquí, cómo podemos hacer que funcione. Entonces fueron a consultar a los sabios, al cavernícola Diffie, que quizás podía tener una idea. Él fue corriendo a la cabina de Ugg y al volver vio esta pila de arena azul, un color muy raro que solamente existe en la caverna de Ox. Sale, corre y lo tira al fuego. El fuego se convierte en un azul magnífico y de repente ahora Agüina y Og pueden conversar porque ahora ella ya sabe cuál es el que proviene de Og y nadie más puede interferir porque saben de hecho que el humo azul es el que viene de Og y no de ningún otro. Esto es lo que también sucede con DNSSEC, de algún modo divertido. Es asegurar que uno tenga la información correcta del emisor. Es decir, es hacer algo específico de la información para que uno pueda ver cuál es la información única que proviene de esa persona. Vamos a hablar un poquito más de la cuestión técnica. Con un alto nivel, así es como se expresa el DNS. Terminamos con la raíz, donde todos estos TLDs que están aquí, todas las distintas formas y tipos están ubicados, y luego tenemos el segundo dominio. Un resolutor de DNS sabe cómo llegar a la raíz, sabe cómo pasar la jerarquía y cada nivel en ese caminito le dice al resolutor que vaya a hablar con alguien más. DNS es una base de datos distribuida que va a ver cómo obtener la información de cada resolutor, haciendo un caché a lo largo de todo el camino. Pero no hay seguridad en el protocolo. Como en nuestra historia, alguien puede venir y espufear o dar otras respuestas de otras maneras. Se puede envenenar el caché de esos resolutores porque una vez que almacenan la información, pueden quedar durante cierto periodo de tiempo. ¿Está lista nuestra tropa? Vamos a hacer un acting. Les vamos a mostrar un poco
¿Cómo funciona esto? Lo vamos a actuar. Lo que ustedes ven, vamos a ver a unos actores que van a actuar como un usuario que van a ir a buscar información sobre cómo conectarse con bigbang.com. Mientras se preparan aquí nuestros actores. Muy bien. Wes va a ser nuestro usuario que va a hablar con el proveedor de servicios de Internet, el resolutor, y ese resolutor va a interactuar con nuestra jerarquía de DNS que se está reacomodando. ¿Pueden encender el micrófono, por favor? Creo que quiero comprar un yate. Siempre quise comprar un yate porque son unos barcos muy grandes que a mí me encantan. Voy a ir a ver qué pasa con el banco. El banco es bigbang.com para ver cuánto dinero tengo. ¿Puede darme, por favor, la dirección para www.bigbang.com? Sí. Usted es el cliente que a mí me gusta tener contento. Hola, Raíz. Aquí uno de mis usuarios quiere tener www.bigbang.com. ¿Me puede decir qué es? Me encantaría decir que puedo, pero tengo un problema. En realidad no. Yo sé dónde encontrar .com. Usted preguntarle a .com. Muy bien, lo voy a intentar. Hola.com. Uno de mis usuarios quiere entrar a www.bigbang.com. ¿Me dice dónde es? Bueno, no sé nada de www. Pero sé que bigbang.com está ahí. Hola Bigbang. ¿Puede decirme dónde está www.bigbang.com? Hola señor ISP. Yo puedo decirle dónde está www.bigbang.com. Está en 2.2.2.3. Muy bien, por fin tengo una respuesta. Hola, señor usuario. www.bigbang.com está en 2.2.2.3. ¿Puedo ir con usted en el yate? Bueno, mi yate no acepta recursores, pero tengo mucho efectivo. Vamos a darles a todos un gran aplauso. Así es como opera el DNS. Esto es lo que sucede todo el tiempo para todas las enormes cantidades de consultas. Pero vamos a hablar un poco sobre cómo podría funcionar esto. Vamos a generar otro intercambio, pero esta vez van a ver lo que sucede cuando un atacante está involucrado. Hoy es el día en el que me voy a comprar mi yate. Tengo que entrar a bigbang.com para transferir mi dinero. ¿Me puede decir dónde está? Porque me olvidé. Bueno, sí, yo también me olvidé. Voy a ir a averiguarlo. Hola, Raíz. Uno de mis usuarios quiere entrar a bigbang.com. ¿Puede decirme dónde está? Si supiera yo la respuesta, sé dónde está .com, ¿le ayudaría? Bueno, sí. Hola.com. Uno de mis usuarios quiere entrar a www.bigbang.com. ¿Me puede decir dónde está? Bueno, no sé sobre www. Pero sé que bigbang.com está en 2.2.2.2. Le voy a ir a preguntar. Yo lo sé porque bigbang.com es 6.6.6.6. Muy bien, no se preocupe. Hola, señor usuario. Creo que puedo ir a darle todo mi dinero a 6.6.6.6. Gracias. ¿Dónde está mi barco? Gracias. Ja, ja, ja. Vamos a darle otro aplauso. Así puede quedar envenenado DNS. Quien pueda conseguir la respuesta al resolutor primero gana. La velocidad
A ver quién puede llegar antes. El doctor malito pudo llegar antes de que pudo dar el resolutor la respuesta. Ahora, Warren, el que tiene el sombrero, el ISP, va a quedarse con esa respuesta por un periodo de tiempo. Entonces, para todos los demás que preguntan, ¿dónde está www.bigbang.com? Van a continuar. Sí, claro. Esa respuesta se va a repetir siendo errónea hasta el timeout. Es esto que es el ataque de DNS, cache poisoning, exacto. Lo que tenemos ahora, esto es DNS. Con DNSSEC agregamos a este concepto de la firma digital. Acá está nuestra tropa porque va a actuar nuevamente. Lo que pasa es que tienen claves y firmas guardadas dentro de DNS para poder verificar si esa información proviene de la fuente original. Si es quien realmente tiene que entregar la información para bigbang.com. Entonces el resolutor, para que todo funcione, sabe dónde está la clave raíz. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar del rollover o renovación de la clave raíz? Esto tiene que ver con verificar que haya una cadena de confianza desde la raíz de DNS en toda la cadena de los distintos servicios autoritativos que dan la información. Todo está vinculado para proteger la integridad de la información. Lo vamos a hacer para que Big Bang acá sea el que da la información al ISP y no otra persona. Otra vez juntemos a la tropa, como está acá, y vamos a volver a actuar, pero esta vez con DNSSEC. Tenemos que pasar por esto nuevamente. Bien, ¿qué hacemos acá? La raíz está firmando. No le hubiera gustado a Yana que fuera tan fácil. Entonces noten que la raíz firmó el suyo, el .com, Big Bang. Todos firmaron. Bien, estamos bien. Y ahora, supongamos que no pasó. Voy a comprarme otro yate. ¿Me puede contar dónde está bigbang.com? ¿Y lo puede hacer bien? Bien, vamos a probar. Vamos a preguntar a Raíz. Hola Raíz, uno de mis usuarios quiere ver dónde está www.bigbang.com. ¿Me puedes contar? No, no te digo. Pero sí te puedo decir dónde averiguar.com. Y .com puede decirte todo el resto. Así que estoy firmado. Vamos a verificar esa firma. Me parece válido. Vamos a verificarlo con .com. Hola .com, uno de mis usuarios sigue queriendo comprar un yate y quiere saber dónde está www.bigbang.com. No lo sé, pero sí le puede ser que bigbang.com es 2.2.2.2.2 y le firmo la respuesta. Vamos a verificar la firma. Me parece que está bien. Bueno, voy a preguntar. Hola, www. Hola, ¿cómo estás? 6.6.6.6. ¿Dónde está la firma? No la veo. No. Bigbang.com. ¿Me puedes contar dónde está www.bigbang.com? Sí, sin duda. www.bigbang.com está en 2.2.2.2.3 y está firmada. Vamos a verificar la firma con cuidado. Sí, parece que está bien. Bueno, señor usuario, www.bigbang.com 2.2.2.2.3 lo validé, es confiable. Señor banco, ¿me puede transferir todos estos fondos a Nueva York para comprar el barco? Bien, Wes. Un aplauso para nuestros artistas.
Así es como lo hacemos. Y de eso se trata de NSSEC, tener las firmas que verifican que no pueda entrar otra persona al proceso. Es todo lo que hace una parte importante, verificar la integridad de la información, que lo que entró al DNS, lo que salga del DNS, no tiene que ver con confidencialidad ni asegurar la información, puramente tiene que ver con la verificación de la información que sea exactamente lo que puso el usuario. Para hablar un poco más, vamos a tratar traer a Ross. Mande que va a venir acá. Y le voy a devolverle el dinero a Wes. Muchas gracias, Dan. Gracias a todos que vinieron hoy a la tarde. ¡Qué luces brillantes!, dice el orador. Vamos a hablar un poquito acá. Ah, bien, para pasar las diapos. Vamos a ver ejemplos de descripciones de la gente que tiene que pensar en el proceso de implementar DNSSEC. Parte del por qué es por qué trabajamos con DNS. Tenemos que ver desde la perspectiva de DNS, de la información, cómo se puede complicar, especialmente si no tienen DNSSEC implementado. Pero ¿por qué la gente busca DNS? DNS no es tan interesante. Cuando la gente va a hacer cosas con DNS, quieren hacer cosas con aplicaciones que hacen las consultas de DNS, como vieron antes. Cuando estaba West tratando de transferir dinero, en ese momento era para robarlo. Es importante para las aplicaciones que utilizan DNS hacer lo que están haciendo. Si no llegan al lugar correcto, ¿quién sabe qué va a pasar? Entonces, hemos tenido ejemplos múltiples en el mundo real de cosas de esta naturaleza. Y algunas de las cosas que se han identificado es que cualquier aplicación en Internet hoy tienen una gran probabilidad de utilizar DNS por debajo. Y la mayor parte de las veces, los usuarios de las aplicaciones no saben ni les importa que haya uso de DNS, pero es esencial para que funcionen las aplicaciones de manera adecuada. Una de las cosas que he visto hace unos años, volví, lo reevalué y lamentablemente no mantuve los detalles específicos hallados, pero había un profesor universitario que encontré en un curso de programación que requería que los alumnos escribieran un programa de hijack de DNS y busqué en todos los requisitos del curso y no había nada que hablara de ética o de algo que no debieran hacer. Les decía, vayan y secuestren el DNS o lo que llamamos hijacks. Y la idea es tratar de evitar de que sucedan estos secuestros. No lo he encontrado en los últimos 5 años, así que quizás ya no esté. Como decía Dan, lo importante es poder llegar al lugar correcto y cuando llegamos al lugar correcto, poder verificar que la información que se devuelve es correcta. La criptografía de clave pública integrada para que DNSSEC funcione es un mecanismo técnico subyacente. En nuestros trabajos más antiguos, las reuniones de Cannes, corrían, ejecutaban secuestros reales. Esto es una serie de diapos que nos dan una idea gráfica de lo que hemos visto en la actuación teatral. Una de las razones por las cuales dejamos de hacerlo en la vida real es que en una de las reuniones logramos, en lugar de secuestrar el DNS en la sala en particular,
La configuración de la red no era lo que se esperaba y secuestramos el DNS de toda la reunión de ICANN. Entonces, imagínense lo que fue, lo que estaba pasando. Así que ahora mostramos diapositivas. Acá abajo a la izquierda está Joe, que quiere ir al servidor de red, que está ahí. Y fíjense, de la imagen que manda hay una consulta que va al servidor recursivo, que lo envía al servidor de nombres autoritativo asociado con la red. El servidor de red tiene la respuesta la manda al recursivo, que a su vez le dice al usuario la respuesta. Esto es lo que vieron en el escenario recién. Ahora, después de eso, se puede realizar la transacción. Cuando ponemos sitios reales, esta es una configuración específica con un sitio de Internet para que la imagen visual del sitio aparece con DNSSEC abajo. No hay una imagen estándar que lo muestre. Esa es la idea. La idea era ponerlo en un sitio para que lo vieran. Cuando van al mismo sitio, cuando no están utilizando una validación de DNSSEC, aparece un símbolo distinto. Fíjense, es un tilde cuando está y una advertencia triangular que dice que no está activado DNSSEC en el segundo caso. Cuando hacemos el mismo tipo de cosa, como lo que mostramos teatralmente, se manda la consulta, Joe, pero acá está el doctor malito. Entonces la consulta va a otro lado y en el mundo real lo que pasa es que el doctor malito ve la consulta y responde. Aunque la consulta continúa dando vueltas por la red, pero el usuario Joe va al sitio falso. Y podemos ver que las otras consultas fueron a la red, dieron una respuesta, pero Joe no recibió la respuesta porque el resolutor le mandó la primera respuesta y fue al lugar equivocado. No puede volver al lugar correcto salvo que utilice DNSSEC. Cuando sí la usa, no permite la respuesta incorrecta, evitando que llegue al resolutor, y cuando recibe la respuesta correcta, va al sitio correcto y lleva a cabo la transacción como corresponde. Instrumentamos un sitio para mostrar lo que se puede hacer y específicamente fue construido de manera tal que hubiera una sección del mismo que muestre que hay un lugar donde puede haber un secuestro. Y el secuestro propiamente dicho, realizado contra un buscador de red que no estaba haciendo DNSSEC, insertamos información que era una historia inventada que decía que Steve Crocker admitía que el DNSSEC no iba a resolver el hambre en el mundo. Era obviamente un tema humorístico de ilustración de lo que pasa, pero si se fijan que tenemos el triángulo amarillo arriba y abajo vemos .org, comparte el asesoramiento de DNSSEC Comcast para los ISP. Y en la parte superior, esa es la historia más importante. Entonces, insertamos parte de información en una página. Entonces, aunque fuera la misma página del buscador, era distinta la información y, por supuesto, era falsa. En una sola página va a un servidor de nombre vacío sin información en caché. Esto es CNN.com de hace 6 o 7 años. Y ahí
aproximadamente 75 a 100 consultas y respuestas en una página. Cualquiera puede estar secuestrada o una gran parte de las mismas. ¿Ha mejorado? No. En algunos casos sí, en otros no. Hay más consultas necesarias para llenar un sitio comercial que lo que había. Pero esta instrumentación en particular muestra que ahora algunos tienen firma de DNSSEC, pero la cantidad que hace falta para llenar un sitio se duplicó en 4 o 5 años aproximadamente. Lo básico que la gente a menudo le preocupa cuando habla de DNSSEC, ay, Dios mío, tenemos las claves criptográficas. ¿Qué hace falta hacer para trabajar con las claves? Es cierto, pero lo más importante son los datos de la zona de DNS. Tienen que tener por lo mismo la misma cantidad de cuidado sobre la precisión y la corrección de los datos que con las claves, porque el hecho de tener DNSSEC asociado con cualquier zona es que el usuario que recibe la información sepa que la información de DNS es correcta. Entonces, si se ocupan más de las claves que de los datos en la zona y alguien quiere atacar la zona, van a atacar la parte de su sistema que ingresa la información al sistema. Y si firman esa información, quien la recibe va a decir, ah, tiene que ser buena, está firmada. Pero si alguien tuvo éxito en el ataque, en el lado de suministro de la parte de DNS, la información errónea es tan peor en realidad que cuando no usaban DNSSEC, porque ustedes como operadores están verificando a través de criptografía que la información está correcta. Y si no es correcta, es culpa de ustedes por no manejar la información de manera correcta. Otro ejemplo de DNS sin DNSSEC. Para datos de zona, donde colocamos información dentro del servidor de nombres autoritativo. Esa información ingresa, el servidor de nombres autoritativo está funcionando, recibe la solicitud de un servidor de nombres recursivo que también ha recibido el pedido del cliente y lo responde. Se están incluyendo DNS en la operación de su sistema en lugar de tercerizarlo o de que haya un proveedor de registro que se lo brinde. Si DNS es importante para su función de lo que están operando, que hacen toda la operación dentro de la parte orgánica de su organización, probablemente tengan en su personal gente que sepa del tema y van a querer hacer las actividades de DNSSEC como parte de la ampliación de lo que ya están haciendo para ejecutar DNS. Las grandes actividades con DNS propio, especialmente cuando es crítico, van a querer hacer la implementación interna y la operación también. Entonces, si son un gran TLD, un registro o una empresa, hp.com, que siempre ha sido un excelente ejemplo, verisign.com, su negocio está vinculado con DNS. Entonces son organizaciones importantes desde la perspectiva de DNS, así que van a ser probablemente algo interno. Si las zonas de DNS quizás no son tan importantes para Internet o para la viabilidad económica de la organización. En mi ejemplo acá sería que snp.org, que es el dominio mío, no hace nada. Bueno, lo transfiero. Pero el hecho es que no es una operación crítica de DNS. No es crítica para la Internet
ni para la función del negocio. Y todos nosotros utilizamos DNS, tenemos que utilizar DNSSEC cuando podamos. Y lo importante es proteger la zona de los datos de la zona de DNS. Con todos los ejemplos de haber cargado la zona autoritativa y en la solicitud de información y la respuesta, esta es una ilustración muy simple de los lugares que tienen que hacer unos pasitos más, dar algunos pasitos más. Deben firmar los datos para la zona antes de que se cargue en el servidor autoritativo para esa zona. El servidor recursivo y la aplicación esperamos que ocurra en algún punto en el tiempo, pero el servidor recursivo en sí debe tener la clave de la zona raíz cuando se hace la consulta para que las respuestas cuando vuelvan puedan hacer la validación. Para la mayor parte de los nombres, de los servidores de nombre de validación, se puede encender simplemente encendiendo una configuración. Eso es todo lo que se requiere. En resumen, el concepto general de actividades que operan su propio DNS, el DNS es muy importante para ellos. Ellos van a querer hacer sus propias actividades de DNSSEC para asegurarse que está operando activamente. Si una actividad tiene o ha tercerizado su operación de DNS, seguramente también van a necesitar tercerizar las actividades de DNSSEC. En algunos casos es un poco más fácil, hay muchos proveedores de servicios externos de DNS. En el pasado no han ofrecido DNSSEC, por eso quiero instar a quienes compran o tercerizan los proveedores de servicio de Internet que no hacen DNSSEC, pídanles que lo hagan. Y no hay mucha gente que lo va a hacer, pero algunos lo hemos hecho. Si no encuentran un servidor que lo haga, cambien a quien le dan ustedes el dinero para dar los servicios de DNS para que utilicen DNSSEC. Esta es una diapositiva de resumen. Estas son las organizaciones patrocinadoras para estas actividades. Vengan para aquí arriba. El resto del tiempo tenemos a Willy, que está abierto para discusiones, preguntas, respuestas. Les pedimos a todos que vengan y que reciban alguna pregunta. Muy bien, si quieren venir aquí y agarrar un micrófono. ¿Quién tiene preguntas? Alguien debe hacerlo, ¿eh? Andrew está aquí, Dr. Evil. ¿Alguien tiene una pregunta para Dr. Evil? Me imaginé que iban a empezar todos a hacer bromas y que podía ser doloroso. Muy bien, muchas gracias por esa representación y por la presentación también. Soy Rocío de la Fuente, soy Fellow de ICANN 66 y quisiera ver si entiendo correctamente que la firma sigue la jerarquía del DNS. Es decir, si el TLD no está firmado, mi registro de dominio, entonces, quiero saber si tiene alguna forma de tener DNSSEC. ¿Alguno de ustedes quiere responder? La respuesta es la siguiente. Se puede firmar el dominio, se puede hacerlo allí, pero no va a haber una cadena de confianza. Alguien que quiera validar el TLD no va a poder llegar hasta la raíz siguiendo toda la cadena. Entonces, sí, en general, para que DNSSEC funcione, el TLD tiene que estar firmado. Y también hay que, idealmente, tiene que haber una protección desde la raíz hasta que sea firmado. La mayor parte de los TLDs hoy están firmados. Va a haber gráficos que lo van a mostrar en algunos talleres.
Hay más de 10 millones de dominios firmados, pero hay que poder validar todo el árbol. Es decir, que si se pueden validar Asia.com es mejor que nada, porque Big Bang en sí no tiene ninguna conexión. El miércoles pueden venir al taller de DNSSEC, va a haber un par de cuadros que van a mostrar algunas áreas. Produjimos algunos mapas que están en muchas partes y dependiendo, ¿usted de qué país es? De Argentina. Muy bien. Punto AR, estoy verificando. Hola, mi nombre es Yazid, soy de Benín. Soy fellow de ICANN 66. Gracias por la presentación y por esa especie de película que nos ayudó realmente a entender. Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué implementar DNSSEC? No sé muy bien qué palabra usar, pero la implementación se hace sola, digamos. Es decir, hay razones técnicas, hay razones políticas. ¿Por qué? Segundo, me hablaron de un roadshow de DNSSEC que tiene un programa. ¿Cuál es el próximo paso de un roadshow, de un programa de roadshow de DNSSEC? Y mi última pregunta es tener una explicación sobre la infraestructura para generar las claves para DNSSEC. Me dijeron también que hay una infraestructura separada que debe ser mantenida. ¿Puede explicar, por favor, un poquito? Sí. Implementación, roadshow, desafíos y la información sobre cómo hacer la firma. ¿Está bien? Tome una. Acabo de ver que .ar está firmado. Para la implementación, sí, DNSSEC no se ha implementado todo lo rápido que podría haberlo sido, pero algunas estadísticas, porque estamos en Canadá en este momento, 13.3% de las solicitudes han sido validadas dentro de Canadá. 25% en Estados Unidos, 90% en Greenland, en Groenlandia, 14% en Rusia. No está todo implementado, pero la implementación está aumentando. Y no la mayoría, pero una cantidad importante están siendo validados. Y la gran mayoría de los TLDs están firmados como parte del contrato, de que los nuevos GTLDs que están todos firmados. Creo que la mayoría de los STLDs están firmados también. Adelante, Raz. Habla Raz. Si quieren ver un rastreo diario, mi colega Víctor, que no me acordaba el nombre, tenemos un sitio web que actualizamos todos los días que se llama stepsdns.step.org y les va a mostrar, si miran el gráfico, que continúa subiendo desde el año 2009. A veces hay subidas gigantes de 1.com, que es el proveedor. Y hubo muchas cosas firmadas bajo .dk. Para poder tener la implementación necesitamos más, es decir, necesitamos enormes empresas que lo hagan por defecto, porque la mayor parte de los dominios que están en uso en el mundo están operados por empresas que hacen hosting de DNS. Y tradicionalmente ha habido muchas subidas. En la República Checa también ha habido enormes incentivos para incentivar precisamente a la gente. Es decir, que la registración se hace más barata y eso ha generado la firma de los códigos de país, por ejemplo. Russ, quisiera continuar con lo que se ha dicho aquí. Hay muchos incentivos que han sido utilizados por distintas organizaciones para alentar a la gente a que utilice DNSSEC. Una de las áreas que ha ayudado enormemente es el hecho de que la mayor parte de
los resolutores de DNS disponibles, la mayoría de ellos están utilizando validación de DNSSEC. Algunos de nosotros hemos estado trabajando en algo que se está haciendo hace mucho tiempo, que es que queremos ver la validación aumentando hacia el final de la solicitud. Ahí es donde tenemos el ataque donde Steve Crocker, el secuestro donde Steve Crocker estaba incluido. Esa validación se hizo en el navegador en sí. A medida que ustedes tienen interacciones con la gente, tengan en cuenta que cuanto más cerca ocurra la validación del DNS y de la información al usuario final, más seguridad va a haber en el sistema en sí. Alientan entonces a la gente a pensar más allá incluso de el caching importante y de los resolutores públicos. Piensen en las aplicaciones. Parte del desafío de implementación es lo que muestra esta imagen. Es decir, hay dos partes. Cada persona que firma o que tiene un dominio debe firmarlo. Esta es una parte entonces, o sea que es la parte de la firma. Parte puede ser automatizado. Si ustedes van a hablar con cualquiera de los proveedores de alojamiento de DNS, algunos lo hacen súper fácil, algunos simplemente ustedes tienen que marcar una casilla y el dominio queda firmado. Pero luego la otra parte es que tienen que estar chequeando, validando. Como dijo Russ, a veces quitar un comentario, una línea de comentario en un archivo de configuración, de repente empieza a validar. Parte de lo que sucedió durante mucho tiempo es que teníamos este problema del huevo y la gallina, como decimos en Estados Unidos, en términos de que algunos de los operadores de red, los ISPs, como estaba diciendo Warren, que operan validación de DNSSEC, ellos estaban diciendo no vamos a encender la validación porque no hay suficientes dominios firmados. Entonces los operadores decían, miren, no lo vamos a decir porque los dominios no están firmados. Y grandes proveedores de internet o de alojamiento decían, no vamos a firmar los dominios porque no hay suficiente gente validando. Entonces se trataba de gente que hacía una pausa y decía esto. Hoy parte de eso ha sido superado por lo que dijo Wes. Hay verdaderas implementaciones, hay personas que están utilizando DNS público como el Google Public DNS. Todos están haciendo validación de DNSSEC. Los grandes resolutores, los grandes ISPs lo están haciendo. Comcast aquí en América del Norte con sus 20 millones de clientes, todos ellos tienen validación de DNS. Ese argumento de que se ha ralentizado la implementación ya ha sido superado. Fred. Quería hacer una pregunta a Ross. ¿Hay algún navegador específico que soporta validación de DNSSEC? Solamente tengo 4 navegadores en mi laptop. ¿Cuál debería usar? Habla Russ. Bueno, lamentablemente no hay un navegador disponible que tenga validación de DNSSEC incorporada. Nosotros tuvimos uno y lo soportamos, le dimos soporte durante un tiempo, pero ya no. Creo que lo que ustedes están hablando es validación DANE. Todos los navegadores utilizan el sistema de resolutores. Si la computadora hace validación de DNSSEC, el navegador se basa en lo que hace el resolutor del sistema. Es decir, que si ustedes permiten validación de DNS en cualquiera sea el resolutor que utilice la computadora, van a tener DNSSEC validándose gratis. Usted me acaba de decir como usuario que en mi Mac o en mi máquina Windows o Linux tengo que ir a hacer algo. Es algo muy técnico, muy difícil de describir, pero hay elementos donde la validación puede ocurrir. Hoy, las aplicaciones que incluyen
lectores de email, navegadores y todo lo que utiliza la red típicamente no hacen la validación por sí, como el SCIT. El usuario no chequeó esos certificados por sí mismo, sino que confió en el ISP para que lo haga. Soy una persona terrible. Entonces yo puse códigos de validación en el paquete P del cual estaba hablando Raz hace un momento. Es decir, que tuvimos un código de validación en ese paquete para chequear la aplicación. Muy pocas aplicaciones lo hacen. Hay una de las más grandes, o de las motivaciones más grandes para que la gente lo firme, es que se trata de una de las únicas formas, o la mejor forma de asegurar el email entre servidores. Esto está subiendo muy rápidamente, está aumentando. No es todo el DNSSEC, sino que cuando miran el DAIN, que es la tecnología que firma las conversaciones de email entre servidores, eso está subiendo mucho. Y está cerca de la aplicación. Warren. Fred, usted dijo como usuario que usted espera poder hacer algo. Como usuario, debe garantizar que los resolutores de los ISPs estén validando o que utilicen o elijan uno de los resolutores públicos. 111, 1119, 1118, porque todos hacen validación. Si quiere protección de DNS, puede utilizar los ISPs y si no, utiliza alguno de los otros. También hay un sitio web, internet.ml. Allí es donde se chequea si los resolutores recurrentes utilizan la validación y ahí es donde se puede decir si el ISP lo está haciendo o no. Fred, en cuanto a los navegadores, vamos a dejarlo para el miércoles, pero las cosas, hay cosas que están utilizando DNS sobre HTTPS, muchos de esos puntos finales están haciendo también validación de DNSSEC, es decir, que el navegador posiblemente sí lo esté haciendo si usa esa ruta, pero no hablemos de DO ahora, vamos a la pregunta del usuario, porque está esperando muy pacientemente. Yazid es mi nombre. Gracias por haber aclarado lo de los resolutores, la validación de resolutores y la firma de la zona, que son dos cosas separadas. Y lo comprendo. Hace 2 años, en mi país, en Benín, nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta que el 80% de las solicitudes para validación de DNSSEC que estaban siendo validadas por los resolutores, porque había algunos de los ISPs que utilizaban resolutores públicos. Y eso es completamente diferente de la firma a través de la zona. Por eso, pregunto, ¿dónde está el programa del roadshow del DNSSEC? Usted tiene razón. En algunas estadísticas, no sé, Wes, si está en APNIC, pero hay algunos países que tienen unos niveles extremadamente altos de validación de DNSSEC y cuando uno lo explora, esto se debe a que algunos de esos ISPs en los países utilizan DNSSEC públicos, no tienen sus propios resolutores. Están usando 8.8.8, 1.1, 9.9, algunos de los resolutores públicos que están presentes. En cuanto al roadshow de ICANN, no lo sé, vamos a tener que responderle después porque no estamos involucrados con ese programa directamente. Por eso vamos a tener que responderle después. Yazid, dennos por favor su nombre, alguno de nosotros, y le vamos a responder después. En cuanto a la documentación, encuéntrame después y le voy a hablar. La Sociedad de Internet publica información en distintas partes del sitio web, también ICANN ha publicado, hay varios recursos disponibles para hablar de los detalles en muchos de los servidores autoritativos. Vemos que ellos han creado su propia documentación para poder hacerlo, es decir, que hay unos buenos vínculos para poder responder. ¿Alguna otra pregunta? El caballero que está por ahí. Gracias. Quizás esté un poco fuera de tema, pero ¿quiere saber cómo el DNSSEC se comunica con la respuesta 06? No hay ningún tipo de conexión.
DNSSEC está diseñado para proteger un conjunto de datos y hacerlo verificable para que, sin importar cómo llega, uno lo pueda entender. 6.0 y TSEG es otra tecnología dentro de DNSSEC, pero solamente aseguran una conexión, no los datos en sí, sin importar qué ruta tomen. Son distintas tecnologías. Muy bien. Es algo que tiene que ver. DNSSEC permite validar la información independientemente de la manera que llegue. Una de las cosas interesantes que surge de eso es que una serie de personas están descargando toda la zona de raíz en el resolutor porque está todo firmado. Y no hace falta mandar queries consultarles a la raíz. Es una de las cosas lindas de tener una zona firmada. En ciertas circunstancias no, simplemente se tienen todo el archivo de la zona y o si no lo hace otra persona. Con la solicitud de transferencia dice otra persona que no se identifica. Muchas de las notas BNF y no sé qué otra se puede hacer a CFR. Eso se llama ruta local. Esto es uno de los nombres, RC 7706. Ahí hay información. Ahí. Y va a haber una versión nueva de esto pronto. Ruta local o hiperruta local. Ahí se puede hacer a través Local Route ISIDU. Nos permite tener un resolutor donde está todo en pre-caché y facilita las cosas. Si es un administrador que sabe hacerlo, no para el usuario final, no se identifica. Desde SID.com tiene 12 servidores de nombres y cada uno tiene una clave individual de DNSSEC para cada máquina, para todo el TLD. Responde el orador. Un orador no se identifica. Se puede poner en cualquier servidor de nombres. Esto es especialmente lindo si uno tiene un servidor de nombre propio y si tiene otra organización que tiene uno secundario o esclavo. Uno firma la zona y permite que lo demás tenga otras claves según sea necesario y no hace falta preocuparse por eso. No se identifica. Eso es lo bueno, porque una vez lo tenemos todo firmado ya podemos ponerlo en cualquier lugar en una clave privada, pública, criptografía. ¿Alguna otra pregunta? Pueden ser generales, pueden ser tontas, pueden ser de DNSSEC, de SSC, de lo que quieran. Sí, adelante. No se identifica. Otra pregunta. Escucho que hay investigación o análisis en desarrollo para cambiar el protocolo para generar las claves públicas o privadas de la zona raíz. ¿Dónde están esos debates y qué es lo que sigue? El orador responde. Creo que algunos de mis colegas de la mesa pueden responder, pero en breve, en la firma, cuando tenemos la firma y en el servidor de firma, se firma utilizando un algoritmo criptográfico específico, RCA, o criptografía de curva elíptica o alguna otra cosa. Y estos algoritmos tienen propiedades distintas en cuanto a ser más seguros. Algunos de los protocolos originales han sido alterados de alguna manera. Ha habido intrusiones. Entonces, las claves de RCA 2048 y la curva elíptica, que son más pequeñas, hay distintos algoritmos existentes. En cuanto al estado en la raíz, me imagino que tú quieres hablar, ¿sí? No se identifica. Está pulsando el botón, querido mío. Sí, dice el primer orador. Hay mucha religión respecto del protocolo criptográfico básico. Si ponemos 3 especialistas, van a apuñalar a los demás diciendo que el tuyo es mejor que RCA o el elíptico de 259. En este momento ha habido alguna migración de RCA a algunos protocolos más nuevos.
Pero una de las cosas que están empezando a comentarse es los protocolos de seguridad quantum. Tienen alguna preocupación de que las computadoras cuánticas van a hacer que la criptografía existente no funcione. Hay una serie de personas que dicen que es exagerada esta preocupación, pero la gente está empezando a considerarlo en algún punto y quizás empiece a considerarse ese tema. No se identifica. No hay del lado de raíz un pedido inminente de cambio de protocolo. Ross, voy a hacer promoción de nuestro taller del miércoles. El programa tiene una presentación de Kim Davis sobre los planes del siguiente rollover KSK de raíz. Si le interesa más información sobre detalles de cuándo, cómo y los distintos aportes de la comunidad, el taller del miércoles a la tarde de NSC, creo que una sesión de 20, 25 minutos donde Kim, que es el presidente PTI, que está a cargo, va a hacer una presentación del plan de borrador reciente, creo que salió el viernes o el sábado. Ese taller va a ser a la 1:30 de la tarde. Hay horas de debates de distintos tipos en la sala al lado sobre DNSSEC de todo tipo. Algunos son de alto nivel o intermedio o básico. Así que verán una serie de nosotros que van a estar trabajando en ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Está Andrew con el micrófono en la mano. ¿Alguna otra pregunta? Hay asesoramiento gratuito a esta hora. De lo contrario, vamos a decirle a Warren que empiece a hacer bromas. Perfecto, bien. La amenaza sirvió. No se identifica. Quizás la pregunta sea tonta, pero quisiera aclarar algo en mi cabeza respecto. Es como una especie de seguimiento de una pregunta previa. Básicamente, si no tengo un buscador que soporte DNSSEC, como Outlook o lo que fuera, ¿quiere decir eso? Que la sección entre mi resolutor DNS y mi cliente es técnicamente, está técnicamente sin protección. Responde el orador, sí. Todas las aplicaciones en su equipo, históricamente, siempre dejaron la resolución de DNS a un programita en el Stop Resolver del sistema operativo que hacía consultas con el resolutor de DSP y las cosas que hacían falta. En el sistema operativo no soportaba la validación de DNS, la verificación de la firma. O sea, estás en riesgo de que el doctor malito te mande información falsa que te redirija a otro lugar. Históricamente había sido así. Aparte de algunas otras cosas, como ejemplos que la gente agregó la validación de DNS, buscadores específicos, más que nada para pruebas. Esto está cambiando. Hay todo un grupo dentro del ITF que está considerando el hecho de que hay más y más aplicaciones que hacen DNSSEC. Entonces, lo que hablamos de Joe y los buscadores de la red son parte de esto, pero hay más aplicaciones que están trabajando más con validación de DNS, de maneras que están cambiando la arquitectura sobre cómo funciona DNS y también la Internet. Warren me está mirando como que quiere decir algo. Sí, Warren piensa que quizás estamos sobrevendiendo la protección. Si vemos en el SCID, el ISP va por la validación y eventualmente vuelve y dice, valide esto, no te preocupes, está bien. La manera en que funciona DNSSEC es que la validación de ISP o lo que sea, hace la validación y le dice al cliente que lo hizo y que hay que confiar en él. Básicamente dice, sí, está bien, estoy contento. Eso significa que si el paquete se manipula volviendo el resolutor al cliente,
alguien podría estar haciendo cosas malas. Al fin y al cabo, sería bueno que la computadora validara per se, si no confiara en el ISP directamente, si no quisiera todo el trabajo criptográfico per se. En algunos sistemas operativos se los puede forzar a hacerlo. Linux, por ejemplo, muchos de los Debian 1 vienen con la posibilidad de activarla o no a la validación propia. Y hay software que se puede agregar en la máquina que se llama Stubby, que hace la validación en la computadora. Y en general, uno confía en el ISP para que el resolutor verifique y tampoco que manipule los datos de vuelta, ¿no? De la sala acotan. Estaban pensando un poco más en tener a alguien en la red local que está envenenando todo, está filtrando y responde más rápido la consulta de DNS. De la mesa se responde. Eso es lo que puede pasar. Y ahí pasa mucho también con la privacidad de DNS, sobre TLS, DO, estas cosas para ver cómo encriptar la conexión desde su equipo al resolutor recursivo para poder tener una conexión segura. Y por supuesto puede estar una persona local, es otro elemento de defensa, una capa adicional de protección de DNS Warren. Hay dos ataques distintos. Tenés a alguien en tu red que está envenenando y te da respuestas envenenadas para forzarte a ir a un lugar erróneo. Pero también tenemos algo que da igual miedo, es que alguien que está observando tus paquetes en la red y no ayuda si tenés https alcohólicosanónimos.org o Human Rights Watch. El hecho de que estás resolviendo ciertos nombres potencialmente es algo tan dañoso como ver el contenido que estás mirando. No se identifica. Esto se llamó el ataque de la cafetería, donde uno se va a una cafetería local, la Wi-Fi puede estar encriptada, pero es accesible libremente. Cualquiera que está en la cafetería puede conectarse, hacer copias o dar respuestas engañosas a tus consultas de DNS. Entonces, si tenés un medio de proteger tu máquina, donde confías en la información, vas a ser menos vulnerable a ataques. Y sé de hecho que esto es algo realizable y que hay software ya disponible para descargar en Internet que te permite hacerlo. No se identifica. DNSSEC tiene que ver con verificar que uno recibe la respuesta correcta. Integridad, lo que venimos hablando acá, capas adicionales de mejoras de privacidad. Y hablaremos eso el miércoles a la 1:30. Vamos a hablar de este tema. ¿Sí? De la sala responden. Sí, muchas gracias. Kathy me dice que hay alguien en línea. De Cozy, dice Kathy. ¿Podemos hablar de Cloudflare y Firefox y el resolutor de DNS respecto de la presentación previa? El orador toma la palabra. No estoy muy seguro de a qué profundidad queremos llegar. No se identifica. ¿Lo puedo responder de manera neutral? El problema es que iba a dar la charla en la presentación, en la conversación previa, pero si me equivoco, digan. Vamos a ir un poquito para atrás y responder la pregunta previa rápidamente. Hay múltiples maneras de proteger la conversación entre ustedes y el resolutor, doctor Malito, y también de protegerte la conexión entre vos y el resolutor. En 2 semanas va a haber una charla importante sobre el tema. Pueden hacer DNSSEC en el cliente, pueden usar DO. Hay una serie de maneras de ver cómo protegerlo.
y todos funcionan de distintas maneras. Para los buscadores, como ya saben, HTTPS, comprenden el protocolo, cómo utilizarlo, tienen velocidad en el uso, decidieron que quieren hacer DNS sobre HTTPS y están motivados para hacerlo y lo aplican de distintas maneras. Yo pienso en dos en este momento, los otros son Chrome y Firefox. Firefox lo anunciaron primero, decidió que iba a trabajar en conjunto con Cloudflare, que es un proxy que tiene una serie de funciones y que están trabajando con DNSC, que están trabajando junto con ellos para mandar todas las solicitudes a consultas a Cloudflare. Si están utilizando Firefox, si están en Estados Unidos, va a haber planes inciertos hoy por hoy, pero están probándolo en Estados Unidos este mes con Cloudflare en este momento, pero van a ir yendo uno por uno con otros proveedores. Google, por otro lado, y corríjanme si me equivoco, está haciendo pruebas de ISP que brinde HTTPS con DNS. Si están en una lista de confianza, van a utilizar DO para comunicarse con el ISP. Si no resultan ser válidas, van a ir a DNS regular. No lo van a mandar al tráfico a un tercero. Y eso ha cambiado recientemente. Warren dice básicamente todo correcto, aunque me duela. El enfoque de Chrome, Google considera que hay que hablar con el resolutor actual porque potencialmente hace cosas como protección contra el malware. Hablando con los resolutores actuales sin cambiarlo, nos permite todas las protecciones, la búsqueda de DNS internos. Este es el enfoque de Google. No se identifica. Para el que preguntó remoto, es importante también comprender que hay un protocolo Joe DNS sobre HTTPS definido por IETF 84. Es un protocolo de cómo hacer DNS sobre HTTPS. El protocolo se llama DO. El cliente, que puede ser un buscador y es la audiencia primaria en este momento, se puede comunicar con cualquier servidor DO y es una manera de tener una conexión segura encriptada entre esas aplicaciones y un resolutor de DNS. Está encriptando esa conexión. Entonces, DO como protocolo es eso. DO, como se instaló inicialmente, son estadios iniciales. De ahí viene alguna disputa por los distintos mecanismos y las distintas maneras en que lo encara la gente. Es importante comprender que hay un protocolo que funciona en esta capa de privacidad para verificar que alguien de la cafetería no capture todos tus metadatos de todos los lugares a los que quieres ir. Y eso que doy y DNS sobre TLS, que es DOT, esos dos protocolos fueron designados para proteger la privacidad. Incrementan el nivel de privacidad que tenemos y ahí aparece alguna disputa sobre cómo se implementa de distintas maneras en estos primeros días. Warren, ¿quieres acotar algo? Warren, Wes había dicho divulgación completa para Google. Quería decirlo, ¿quién hace Chrome? No se identifica. Se va a escuchar más sobre este tema. En ICANN 64 hubo una sesión de alto interés de 1 hora y media o 2 sobre el OH y se mencionó TLT, pero una sesión larga, está grabada y estoy seguro de que está disponible en ICANN 64 en el archivo en Internet. Tienen un par de horas de charla muy relevante sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? El orador comenta, ICANN 65 en Marrakech. Sí. Debo decir que trabajo para la Universidad del Sur de California.
Warren dice, hay más material sobre Do y Dot. ¿Hay algo similar en el trabajo, en el taller de DNSSEC? Wednesday. Creo que hay un taller de Do el miércoles. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí adelante, el caballero. Soy una persona de Estados Unidos. ¿Hay alguna forma de hacer consultas de DNS privadas que no sean identificadas en un café? Porque la consulta del DNS en sí está encriptada. Sí, de nuevo, aquí es donde DOH o DOT, todas esas son tecnologías que permiten hacerlo. Si quieren hacerlo directamente, lo pueden hacer a través de Chrome o de Firefox como navegadores. Se pueden configurar ahora para utilizar Do y les pueden decir a qué servidor conectarse. Es decir, que lo pueden hacer ahora mismo. También pueden ir a dnsprivacy.org, dns-privacy.org, donde hay todo un conjunto de programas de software. Se puede instalar algo que se llama Study en los sistemas locales, que van a encriptar todas las consultas a un DOT específico. Es decir, que podemos hacerlo. También pueden operar su propio DOA o DOT, DOH o DOT. Y lo pueden configurar de esa manera. Y también se puede utilizar una VPN si quiere una solución rápida. ¿Más preguntas allí atrás? Mi pregunta tiene que ver con la inteligencia digital. Seguramente cuando hablamos sobre educar al usuario o al registratario, deberíamos explicarles la importancia de DNSSEC para sus dominios cuando se registran, porque cuando hablamos de los ISPs, de los registros y registradores, no los registradores, sino los registros, cuando hablamos de eso, ¿ayudaría esto a la implementación de DNSSEC? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que los cuatro diríamos que absolutamente sí. Nosotros alentamos a la gente a que lo incluya como parte de su implementación. Debe estar firmado. Parte de los registradores, no sé qué pasa en Argentina, pero algunos de los registradores han llegado al punto en que DNSSEC es simplemente marcar un casillero. Y en un mundo ideal, ahí es donde queremos llegar nosotros, desde el punto de vista de la firma. Es decir, que se convierta en algo simple, que el usuario final ni siquiera tenga que involucrarse en esto de ninguna manera. Pero nosotros alentamos a la gente a que lo firme, porque esto, desde el punto de vista de la marca, de la reputación, asegura que la gente va a recibir el aporte que necesita en el DNS. ¿Puedo estar en desacuerdo, por favor? Sí, por supuesto que sí. Warren puede estar... A Warren le encanta discutir. Depende en qué parte del ciclo de esta inclusión digital estamos hablando. Yo creo que DNSSEC es algo bueno, pero habría que ver si es lo más importante para un nuevo usuario de Internet. Probablemente no. ¿Es lo más importante cuando alguien registra un dominio? Bueno, puede ser, pero hay muchas otras cuestiones de seguridad que también son muy importantes. Entonces, esto de algún modo encaja en un espectro. Muy bien, Warren. Este fue un espectro de desacuerdo. Habla otra oradora. Yo estaba pensando en eso porque cuando uno piensa en los incentivos, nosotros de alguna manera estamos involucrando a ICANN y a la gobernanza de Internet. Entonces, si no hay una formación técnica, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo en entender por qué DNSSEC es importante. Entonces, el registratario o el usuario que está pensando en su compañía o lo que fuere, ¿cómo podemos construir una narrativa para decir, bueno, esto es importante, quizás el dominio va a ser un poquito más caro, pero ayuda a la seguridad de Internet?
Otro orador. Esto es parte del desafío. Por eso en muchos lugares estuvimos trabajando con los proveedores de DNS, los registradores, y alentándolos a que esto pase. Es decir, firmar todo como algunos proveedores hacen, es decir, ellos lo firman por defecto, o hacer que sea más fácil que la gente entienda y que lo haga. E idealmente hacerlo sin ningún costo. Los modelos varían en los distintos lugares. Yo estoy de acuerdo con Warren. En el grande esquema de cosas, cuando alguien se pone online, esta es una de esas cosas que tienen en la lista. Dependiendo del nivel de conocimiento y de capacidad, quizás no esté en el tope de la lista, pero idealmente eso es algo que está en la infraestructura, es algo que está a esos niveles. ¿Va a estar en desacuerdo otra vez más, Warren? Muy bien. ¿Otras preguntas? Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. ¿No? El señor Levine, acá. Conozco muy bien a John. Este es un comercial, en realidad. Más temprano, algunos de ustedes mencionaron lo que la criptografía cuántica puede hacer, cuál es el efecto que puede tener en DNSSEC, y por sorprendente coincidencia, hay una charla sobre ese tema. Es el día técnico de mañana. Lo malo es que la persona que lo da es un tonto, pero no hay mucho que se pueda decir de eso. Muy bien, John. Suponemos que es usted, John. Muy bien. John va a dar una charla mañana al final del día técnico. Veo varios fellows aquí. Mañana es el día técnico donde hay muchas sesiones que ocurren en una de estas salas, no sé cuál. Fíjense en el cronograma. Hay muchos temas que van desde criptografía cuántica hasta ataques de DOS. Son distintos temas. No miré el cronograma de esta semana, así que ni siquiera lo sé, pero hay muy buenas sesiones que están dentro de ese día. Es la sala 516C. Muy bien, perfecto. Lo encontramos. Comienza a las 10:30 de la mañana. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien. Les voy a agradecer entonces por su atención y también si están interesados en trabajar pueden venir a conversar con nosotros. Vamos a estar aquí unos minutos más y de nuevo el miércoles a la 1:30 en las 517C vamos a tener un workshop de DNSSEC que va a cubrir distintos temas. Les agradezco entonces y que disfruten de su semana aquí en DICAL.